La cara del mundo comienza a cambiar, comienza a reconocerse. Negocios no esenciales como cafés, gimnasios, bares, como ese que estamos viendo ahí, ya abrieron en Europa. Estas imágenes son del norte de Alemania. Llevaban más de un mes cerrados. Esta comienza a ser la nueva realidad. Así se divirtieron en una ciudad alemana, en Schutfort. Los centros nocturnos deben permanecer cerrados, pero el fin de semana se llevó a cabo una fiesta de música electrónica. La gente la pudo seguir, la pudo disfrutar desde sus coches para mantener la sana distancia. Se permitieron 250 autos, 2 personas por auto. 500 alemanes regresaron así a la fiesta. Weil wir Bock drauf haben, weil wir trotz Corona uns nicht unterkriegen lassen wollen und Spaß haben wollen und weil es einfach geil hier ist. Ja, weil wir gehen jetzt Wochenende feiern und wir brauchen dann einfach so. Und uns auch was anderes, genug Pause gemacht, jetzt wieder durchgestartet. Eso en Europa, en Alemania, ojalá pronto lo veamos aquí, pero aquí seguimos en esto. Son imágenes del fin de semana. Locatarios del mercado San Juan en Tuxtla Gutiérrez quitaron así las vallas que habían puesto las autoridades municipales para evitar aglomeraciones en el Día de las Madres. Unos 400 comerciantes quitaron las vallas para dejar pasar a sus proveedores y a los clientes. Así están en Europa, así estamos. Así estamos aquí. Buenas noches. Europa regresa a las calles. Aquí priva la confusión. Eso es lo que priva esta noche. Los gobernadores de Jalisco y Sonora se adelantaron y anunciaron un regreso a actividades para dentro de 8 días, para el lunes 18. Todos los escenarios, incluso el mejor de ellos, muestran más casos de contagios y más fallecimientos. Por eso quiero hablarles y decirles las cosas como son. Los ciudadanos deberán tener madurez y priorizar el autocuidado para evitar formar parte de las estadísticas. No hay soluciones fáciles a un problema tan complejo como el que enfrentamos. Lamentablemente, esta epidemia es una realidad que seguirá cobrando vidas en todo el mundo. Tenemos que asumir desde ahorita que en la medida que esto se vaya abriendo, la posibilidad de que los contagios aumenten está latente. Hay algo de sangre, sudor y lágrimas en estas palabras. Suena duro, pero así es, Ciro, porque tenemos que entender que hay una lógica sencilla de explicar que en la medida que vayamos abriendo la economía, el riesgo aumenta. Va a haber más contagios y lamentablemente es cierto, puede haber más muertes, pero tenemos que entender cuál es el punto de equilibrio en este escenario, pero llegó el momento de empezar a perfilar la reactivación económica porque ya no aguantamos más. Ya no aguantamos más, habrá más contagios, habrá más muertes, pero vamos a abrir con cuidado, con protecciones, con pruebas, pero vamos a abrir, dicen los gobiernos de Sonora y Jalisco. Y otros gobiernos como el de Michoacán perfilan una posición parecida. El gobierno del presidente López Obrador no termina de trazar una ruta clara. ¿Cómo es que se está previendo? Todo con cuidado, gradual, con la misma participación de siempre de la gente, que ha sido lo fundamental. Insisto, poco a poco, cuidándonos con medidas sanitarias, avanzando, y si se nos presentan problemas, damos marcha atrás, rectificamos, pero ya tenemos condiciones para hacer eso.
Bueno, poco a poco, dice el presidente, al parecer el jueves habrá información más precisa. El presidente recibió al gabinete en Palacio Nacional. Al salir, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, solo dijo que se analiza la viabilidad, así dijo, de regresar a actividades no esenciales en 1,000 municipios. Y que una tercera parte de esos municipios, es decir, unos 300, 320, 330, quizá regresen a la normalidad, quizá el próximo lunes. Seguramente, si usted vive en estos municipios, pues usted no va a formar parte de esos 300 porque son los que tienen más contagios al día de hoy. Si usted está en Iztapalapa o en la delegación Gustavo Amadero, en Tijuana o en Villahermosa, Tabasco, en Mexicali, en Culiacán, en Cancún, Benito Juárez, en Netzahualcóyotl, en Tlalpan o en Ecatepec, olvídelo. Difícilmente o es casi imposible que el próximo lunes reinicien ahí actividades. Las empresas automotrices mexicanas que se reportan listas ya para reiniciar trabajos expresaron también sus preocupaciones. Tanto la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz como los productores de autobuses cuestionaron la falta de fechas exactas, hablan de presiones de los clientes y de que si México se retrasa, Estados Unidos seguirá buscando opciones, lo que ocasionaría pérdidas de empleo y debilitamiento de México en los mercados regional y mundial. De eso nos va a hablar David Páramo en un momento. Lo cierto es que es lunes 11 y no hay nada claro. Europa, que era hace un mes, hace 40 días, el corazón mundial de la pandemia, como vimos, regresa a las calles. Vimos Alemania. Vamos a ver estas estampas, no nos gusta el adjetivo, pero hay que decirlo y hay que usarlo esta noche. Son imágenes, ¿quién diría? Gente comprando en tiendas se convierten en imágenes históricas. Estampas de Francia, hoy. Luego de 2 meses de confinamiento, Francia avanza. Hoy dejó el aislamiento y relajó las restricciones por la cuarentena impuesta ante el ritmo de contagios y muertes que ha provocado el coronavirus en uno de los países más afectados por la pandemia. Pero a pesar de las medidas estrictas impuestas por el gobierno para el regreso a las calles, los franceses, desesperados por realizar compras, hicieron largas filas para esperar la reapertura de tiendas, de ropa como Zara, sin sana distancia y hasta sin cubrebocas. La avenida Campos Elíseos en París también recuperó la actividad. Las tiendas de diseñador abrieron sus puertas con todas las adecuaciones dispuestas como condición para recibir a sus clientes. Donc ouais, refaire les boutiques, acheter de nouveau des petits accessoires un peu féminins, girly, ça fait du bien au moral. Librerías, florerías, tiendas de ropa y peluquerías son los comercios no esenciales que desde hoy volvieron a atender a sus impacientes clientes. Alors je suis venue à minuit 1 pour vraiment saluer l'originalité de la démarche de mon coiffeur, et puis parce que j'en avais vraiment besoin. Después de unos 50 días de confinamiento, los 67 millones de habitantes de Francia empezaron a conocer la nueva normalidad. Por ahora pueden salir a la calle sin alejarse más de 100 kilómetros de sus domicilios. Pisos con señalamientos, el uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público o pagar una multa de 135 euros, la distancia obligatoria y medidas de higiene son las acciones que implementaron para evitar un rebrote. Si le virus devait reprendre sa course folle avec une absence de contrôle et des risques pour la santé des Français, nous serions amenés à prendre à nouveau des mesures de confinement territorialisées, différenciées, comme nous l'avons fait initialement, voire plus importantes si jamais la population était en danger. Si les falla, van a tener que regresar al confinamiento, van a tener que regresar a sus casas. Si les falla, lo cierto es que los franceses ya volvieron a pisar y a vivir sus maravillosas ciudades y su maravilloso país. ¿Qué tan lejos está México de esto? Pues a juzgar por las estadísticas, por los picos, el acmé de contagios, como llama el doctor López-Gatell, estamos a esta distancia si nos comparamos con Francia.
Francia alcanzó el punto más alto de la epidemia por coronavirus el 17 de abril, 74 días después de que se registrara el primer caso. Hoy, 24 días después del pico, Francia dejó el aislamiento. En estos momentos, México se encuentra, de acuerdo con las autoridades sanitarias, en el punto más alto de la epidemia. Han pasado 74 días desde que se registraron los primeros casos. Si México lograra reducir los contagios en 24 días, podría dejar el aislamiento el 4 de junio. Que es más o menos la fecha que había pronosticado el gobierno. Lo que pasa es que ya hay muchas presiones de sectores económicos, de sectores industriales y de la población, pero si tomamos la estadística, la comparamos con los franceses, son mucho menos habitantes los franceses que nosotros, por ahí del 4 de junio podríamos estar viendo imágenes como estas. Hoy el subsecretario López-Gatell presentó las curvas de las ciudades que ya están en el punto más alto y que podrían presentar menos casos en los próximos días, de acuerdo con los pronósticos. Sin embargo, dijo que esto se verá más claro en los próximos días, ya que la curva tiene un retraso de 5 a 7 días en los datos que se presenten. Y para no polemizar con el doctor López-Gatell, nos esperamos 5 o 7 días, a ver si para el viernes ya podemos ver esas gráficas. David, veíamos la industria automotriz. ¿Cuándo tiene que abrir la industria automotriz? Ya, Ciro, la industria automotriz debe abrir casi inmediatamente, con medidas de protección y lo que sea, pero debemos comenzar a abrir la economía. El hambre no espera. Cuando baje te voy a dar todos los detalles. Bueno, a ver si es cierto. Y bueno, y mientras tanto sigue ocurriendo esto. Vamos a ver, esto ocurrió en Zitácuaro, en Michoacán, los rumores de una supuesta acción de propagación. Imagínense, corrió el rumor de que llegaba gente a propagar COVID-19 a través de tareas de fumigación, increíble. Provocó que los pobladores de ese municipio bloquearan desde las 2 de la tarde de ayer hasta la tarde de hoy la carretera Morelia-Zitácuaro, esto a la altura de la comunidad de Ocurio. La población acusó a la Guardia Nacional de estar fumigando coronavirus. Dijeron incluso que las autoridades municipales estarían inyectando COVID-19 a los pacientes en los hospitales. No es broma. El alcalde de Zitácuaro, Hugo Alberto Hernández, tuvo que explicarle a los pobladores que esas versiones son rumores originados en comunidades del Estado de México. Y es que todo el fin de semana en los municipios de Otzolotepec, en Ixtlahuaca, en San Felipe el Progreso y en San José del Rincón, Estado de México, frontera con Michoacán, hubo protestas de pobladores para evitar la llegada de brigadas de salud, de sanitización del gobierno del estado. También decían que iban a propagar el coronavirus más que a combatirlo. En lugares como el ayuntamiento de Otzolotepec, los reclamos fueron así, reclamaron. ¡Que tu madre, puto gobierno, pendejo! Y todo porque alguien esparció el rumor y la mentira de que el gobierno, no sabe si el municipal, el estatal, el federal, el mexicano, el de algún otro país, están infectando a la población con COVID-19. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, actualizó la cifra de personal médico en el país que ha sido afectado por coronavirus. Hasta esta noche, 111 trabajadores de salud han muerto, 111 debido al virus. 8,544 han dado positivo a COVID-19. Los más afectados han sido enfermeras, pues las enfermeras y enfermeros, personal de otras profesiones también, laboratoristas, médicos, dentistas. Qué días tan difíciles para los trabajadores. Esta tarde, trabajadores del Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez protestaron para exigir a la Secretaría de Salud del Estado que les pague un bono que deberían recibir por atender a pacientes con coronavirus. Los médicos y enfermeras aseguran que se exponen al atender a pacientes con el virus sin recibir esa ayuda, que sería de un 30% adicional a su sueldo. Y en Zacatecas también hubo protestas. Ahí personal del Hospital General 1 del Seguro Social acusó que no les ha llegado el material de protección para atender pacientes con COVID-19. Vamos a ver rápidamente las gráficas de esta noche. Ahí está Estados Unidos, 1,000,000
340,000 contagios, más de 80,000 muertos. Estamos tomando el caso de Brasil, comparándolo con México, mucho más alto allá. Aquí hay 3,500 personas muertas, 3,573, y ya más de 36,000 contagios. En las últimas 24 horas murieron 108 mexicanos, 1,305 contagiados. El porcentaje de letalidad de México comparado con el del mundo sigue siendo muy alto. En el mundo es 7%. Aquí 9.8% de las personas que se contagian mueren. Es muy, muy alto. Vamos a ver las famosas barras y los gráficos de... Estos son los contagios. Pues en modo alguno, bueno, no en modo alguno, sí hubo un descenso hoy, hubo un descenso comparado con los últimos días. Si esa cifra sigue bajando, podríamos pensar que acertó el doctor López-Gatell, y los días más altos de contagios fueron los de la semana pasada. Veremos qué pasa mañana, esos contagios. Vamos a ver cómo va evolucionando desde el 26 de abril. La cifra de personas muertas alcanza un tope de 257, un pico de 257 en mayo, pero también viene a la baja. Parece que al menos con las cifras oficiales está teniendo razón el pronóstico del doctor López-Gatell y del gobierno. Parece, veremos en los próximos días. En la zona metropolitana del Valle de México, que incluye las 16 alcaldías de la ciudad y 59 municipios del Estado de México, ayer 10 de mayo, este dato es fundamental, se registraron 5,400 personas hospitalizadas y 1,197 que requirieron de una cama con respirador. Estas dos cifras forman parte de la estadística que desde el 24 de marzo genera el gobierno de la ciudad. Desde entonces el número de hospitalizados va creciendo. Este fin de semana, sábado, domingo, por ejemplo, 184 personas fueron hospitalizadas, mientras que 11 camas de pacientes intubados fueron ocupados. Son las cifras más altas. También en esto habría acertado la autoridad. El viernes hablamos aquí y dimos la noticia y... en fin, tuvimos que dar la noticia de que nuestra reportera Miriam Moreno dio positivo a COVID-19. Este fin de semana nuestra reportera Yafet Tirado y nuestro compañero colaborador Humberto Padgett, que han hecho una extraordinaria, los tres, una extraordinaria crónica de la pandemia, dieron positivo a COVID-19. Como Miriam, Humberto y Yafet están en sus casas y bien, un total, y esto también lo queremos decir, un total de 16 personas de nuestro equipo dimos negativo a la prueba. Vamos a seguir haciéndonos pruebas y reforzando las medidas de seguridad, de higiene, porque vamos a salir adelante. Coronavirus, el fin de semana, unas 50 asociaciones, colegios y federaciones de médicos especializados estatales y nacionales protestaron por las declaraciones que hizo el viernes el presidente López Obrador, cuando dijo que algunos médicos lo único que buscan es enriquecerse. Las asociaciones de médicos de todo tipo de especialidades exigieron al presidente una disculpa y a su estilo, el presidente se disculpó hoy. Como se decía antes, de los médicos que solo buscaban enriquecerse, ¿no? Que llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle, ¿qué tienes? No, pues es que me duele acá, doctor. No, ¿qué tienes de bienes? Si lo entendieron así, ofrezco disculpa, pero no fue eso. No, ¿cómo voy a hablar mal de los médicos? A mí me salvó la vida un grupo de médicos. No, es que todo lo están tergiversando, todo. Hablé de algunos médicos porque también es una realidad que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal. La disculpa del presidente López Obrador. En Estados Unidos, en Washington, el presidente Trump dio su primera conferencia de prensa en 2 semanas para hablar sobre COVID. Sin embargo, terminó así la conferencia tras
pues este choque con dos reporteras de la cadena, una de las cadenas CBS y otra de CNN. Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty Please question. go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? I have 2 questions, Mr. Next, President. next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the young lady in the back, please. I just wanted to let my colleague finish. Okay. But can I ask you a Ladies and question? gentlemen, thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. El presidente Trump a sus anchas y diciéndole, esta mujer asiática, pregúntale a los chinos por qué hay tantos muertos por coronavirus. En otras cosas, este mediodía en una sesión virtual, la Suprema Corte de Justicia aplastó, porque eso fue lo que hizo, aplastó, declaró por unanimidad inconstitucional la llamada Ley Bonilla, con la que se pretendía ampliar el término del gobierno de Baja California. El gobernador Jaime Bonilla ganó las elecciones para gobernar solo 2 años, luego cambiaron la ley para que gobernara 5 años. Todos los ministros, los 11 ministros, coincidieron en que la ley Bonilla violaba la Constitución y le endilgaron estos adjetivos. Voy a posicionarme desde este momento sobre la totalidad del proyecto, porque si bien coincido con todas y cada una de las violaciones constitucionales que en él se identifican, me parece que vistas en su conjunto configuran un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático que ésta instituye. Se convertiría en una reelección disfrazada para mantenerse en el ejercicio del cargo, lo que resulta abiertamente un fraude a la ley. Atropella el derecho al sufragio universal. Nos encontramos frente a un atentado contra la democracia y contra nuestra Constitución. Los cambios incorporados atacan el corazón del sistema democrático. Y violentó el mandato popular de los votantes en el estado de Baja. Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, como aquí ocurrió, constituye un verdadero fraude postelectoral. ¿Qué cosa, como se dice, gobernador Bonilla, así o más claro? El gobernador respondió en entrevistas, dijo que con la adhesión de los ministros pierde el estado de Baja California porque la elección que se va a tener que hacer el 31 de octubre de 2021 es innecesaria. Bueno, el gobernador Bonilla también acusó a quienes, según él, dominaron a la cúpula de derecha, dijo, de haber trabajado con la Coparmex para influir directamente en la decisión tomada por los ministros de la Corte. Increíble. 11-0. Ya escucharon los adjetivos y el gobernador de Baja California no tiene mejor idea que decir, los manipuló la Coparmex. No es broma. A partir de mañana, a partir de 1 hora, las Fuerzas Armadas volverán a hacer de manera oficial tareas de seguridad pública en el país y lo van a hacer durante los próximos 5 años, lo que dure este gobierno. Esto mientras la Guardia Nacional, eso se dijo, termina de estructurarse. De acuerdo con un decreto que firmó el presidente López Obrador el viernes y que hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la participación del Ejército y la Marina va a ser regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional. Esta acción del presidente, se dijo, ya estaba contemplada en las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional publicadas en marzo de 2019. ¿Qué significa esto? Que regresan el Ejército y la Marina formalmente a combatir la delincuencia. Es algo que no quería el presidente López Obrador, no lo quería. Él siempre habló de regresar a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles. La realidad es durísima y todo parece indicar que después de la crisis del coronavirus no hay mucho margen para seguir delegando en la Guardia Nacional la responsabilidad de enfrentar a los criminales. Mañana
Dentro de 1 hora y 2 minutos, las Fuerzas Armadas regresan a combatir en las calles a los grupos armados. Esto ocurrirá mañana. Según el decreto, el presidente de las Fuerzas Armadas podrán llevar a cabo varias tareas que estaban contempladas para la Guardia Nacional, como la vigilancia en zonas fronterizas y aduanas, en coordinación con autoridades de migración. Otra de las tareas es la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con delitos, además de que podrán participar en operativos conjuntos con autoridades federales, estatales, municipales. Este anuncio se da en un momento, vamos a ver estas cifras, donde la violencia pues, va en aumento, de acuerdo con las cifras que hemos visto aquí, las de las oficiales, las del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí está, los homicidios dolosos en su punto más alto de toda la historia del país. Estos han sido, vemos, los 3 primeros meses más violentos de los que se tiene registro. Debe ser una decisión muy difícil para el presidente López Obrador, para sus cercanos. Esto no es lo que querían, pero pues la realidad se está imponiendo. Vamos a recuperar algo de lo que pensaba el presidente López Obrador hace 10 años sobre la militarización de la seguridad. En abril de 2010, hace exactamente 10 años, escribió este Twitter: debe fortalecerse el poder civil con el establecimiento de la democracia. El militarismo no es la solución. Recuperamos también esta opinión de la diputada de Morena, Tatiana Cloutier, quien en febrero de 2012 escribió: los dictadores han utilizado históricamente al ejército. ¡Ups! Y apenas a finales de 2017 se veía así a Mario Delgado, hoy líder de los diputados de Morena, pidiendo que no se militarizara el país con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que promovió el gobierno del presidente Peña Nieto. A nadie le gusta esto. Es la realidad. Y hablando de violencia, esta tarde se registró una balacera cerca de una gasolinera en Villa Juárez, en Navolato, en Sinaloa. El ataque ocurrió a 2 de la tarde, no hubo heridos ni muertos, pero de acuerdo con las primeras investigaciones, vamos a ver las imágenes, los hombres querían secuestrar a una persona en un local comercial. No para la delincuencia. Así se vivió la balacera. Otra vez Carlos Salazar tiene razón. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial dice que nadie pidió un Fobaproa, ni tampoco está pidiendo rescates. Es regresar a trabajar. Llevamos 2 meses a trabajar. Si no que pasa el tema nada, fundamental David, es regresar no a trabajar. Nada. El gobierno tiene que entender que ya se tiene que comenzar a abrir la economía. El gobierno quiere regresar a trabajar, sí. Dicen que el miércoles o jueves van a decir cómo. Sí. Hace rato te decía cuando estaba allá arriba que el sector automotriz tendría que abrir mañana. No va a abrir mañana. Tendría que empezar a abrir ya, porque además Estados Unidos ya está abriendo. Y si te quedas fuera de las cadenas, o sea, si te quedas, no sé, imagínate que Ford necesita un autoparte. Si en México están cerrados, la van a comprar en otro lado. Donde la encuentren. Y vamos a perder ese cliente y se van o va a ser Canadá, o va a ser China, o va a ser donde sea. Sí. Se tiene que comenzar a abrir la economía. Hoy el Coneval da un dato que es terrible. La pobreza laboral, es decir, gente que tiene trabajo, gente que no esté en la pobreza extrema, va a poder caer en ella. Entre 6 y 10 y 11 millones de personas podrían caer. Llevaría 70 millones de personas en pobreza. Entonces necesitas abrir la economía. Esa gente necesita trabajar. Se tiene que ir abriendo la economía. Hay quien dice, no, es que como México llegó después que Estados Unidos, vamos a salir Eso después. No importa. No, en esto no son importa. cadenas productivas. China ya está reactivando todas sus cadenas. ¿Tú ves que los chinos no van a decir, oye, que los mexicanos todavía no abren? Yo te vendo lo que tú necesites. Tenemos que empezar a abrir la economía. No a ver si el miércoles o jueves ya presentan el plan. Tendríamos que empezar a abrir la economía ya de a poquitos, de paso a paso, cuidando las medidas de salud. Porque la verdad es que, como dijo alguien, el hambre no espera. El hambre no espera y hay que comenzar a abrir la economía. Caer 6.6% no es menos de lo que estimaban los expertos. Es un desastre. Es la peor crisis
Lo dijo bien Banco de México en los últimos 88 años. Si es que se cae 6%, que me parece optimista. A mí me parece yo creo que va a caer la economía que entre 6 y 7%. Yo creo que... Pero es peor que el 95, peor que el 2009, peor que cualquier época que tú y yo y los mexicanos recordemos. Entonces, urge abrir la economía de a poquitos, con prevención, porque lo otro es muchísimo peor. Sí. Remátala, David. Los que deben estar muy tranquilos son los que tienen bonos del aeropuerto de Texcoco. Ese que no se hizo, ese que no se canceló. Hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que no se preocupen, que aunque se cayó el derecho de uso de aeropuertos, sus bonos están garantizados. Hicieron el negocio de su vida. Que no se preocupen. Bueno, gracias, David. Hacemos una pausa, volvemos con Javier Alarcón y regresamos también con este video. Y pues toda la raza ahí alborotada como perrito encerrado salió corriendo al parque. Increíble esto, la que se armó hoy en Estados Unidos. Un extraordinario video. Volvemos con eso. Bueno, vámonos de buenas hoy con algo distinto. Veíamos al inicio del programa cómo los europeos regresan a sus calles. Veamos ahora este video. Así estuvieron las colas en Houston hoy, después de un fin de semana de regreso a la normalidad. Extraordinario video. Haciendo fila, toda la raza están haciendo fila. Esta fila es, aunque no me lo crean y parezca mentira, pero esta fila es right line testing. Ahí están para hacer el test del COVID-19. Toda esta gente viene a hacerse el test porque seguro tiene síntomas. Hace apenas la semana pasada se volvió a abrir la ciudad y pues toda la raza ahí alborotada como perrito encerrado salió corriendo al parque. Se fueron para Galveston, se fueron para los parques, para las fiestas, que porque el gobierno dijo ya pueden salir, no significa que ya no hay enfermedad. Pero pues mira, ahí está la mera realidad, mira, para que vean que no es mentira, que no le cuenten. Ahí está COVID-19 Testing Area. Pónganse pilas, cabrones, porque mira, ahí están las carpas para los que ya les sale positivo. Ahora les voy a decir que vienen a hacerse el test y si les sale positivo, ahí nomás quedó. Puta madre, cuídense, cabrones, porque se me hace que esto se va a poner más gacho. No está tan fácil esto de regresar a la normalidad. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Vamos a salir adelante. Vamos ya a mediados de mayo. Vamos a salir adelante. ¡Ánimo!